El tema que vamos a ver es acerca de la delincuencia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Y vamos a empezar con una cita, ¿no? En 2 de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo aquí nos está hablando de que en los últimos tiempos habrá tiempos peligrosos. Entonces hoy vemos, ¿no?, que al salir a la calle debemos tener mucho cuidado. Entonces se cumple claramente, ¿no? Otro versículo que vamos a leer se encuentra en Mateo 24:37, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí en Mateo 24 sobre todo está hablando de las señales de los últimos tiempos y que había en los días de Noé. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces había mucha maldad, mucha violencia, se quitaba la vida a los demás. Entonces miren, se cumple aquí, ¿no?, lo que estamos viendo hoy en la actualidad. Entonces vamos al primer consejo, está en Marcos 6:8 y 9. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Este consejo Jesús les dio a los discípulos cuando les mandó a predicar de 2 en 2. Entonces, nótese aquí, ¿no?, que les dice que no lleven dinero, no lleven 2 túnicas, ¿no? Entonces, aplicando a este tiempo, nosotros podemos destacar algo aquí. Recordemos que en el tiempo de Jesús también había ya la delincuencia. Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano, que fue asaltado, no el judío, y que solamente el samaritano le ayudó, los otros pasaron de largo. Entonces es cuando Jesús les mandó, Él les dio esos consejos, ¿no? Entonces igual se puede aplicar aquí en este tiempo, ¿no? Hoy en día llevar mucho dinero, o peor ahora, ostentar, ¿no? Sacar yo un celular de alta gama, me pongo a ese rato a escribir en el celular delante, sin darme cuenta que estoy en un lugar peligroso, ¿no? O una lacto llevar así en el brazo, ¿no? Entonces eso es atracción para los delincuentes. Entonces eso debemos tomar muy en cuenta, ¿no?, estos consejos. Cuando salgamos a la calle, entonces debemos tomar en cuenta esto para no ser asaltados, ¿sí? Eh, no provocar a los ladrones que nos roben. Aquí otro consejo también se encuentra en Mateo 4, del 5 al 7, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí este versículo tiene que ver con lo que estamos hablando. Aquí la tentación del diablo, ¿no?, hacia Jesús, le dijo que se eche hacia abajo. Recordemos que le había llevado hacia arriba al pináculo del templo. Si Jesús se hubiera lanzado, no, él hubiera pecado, porque recordemos que en el bautismo de Jesús, él escuchó la voz de su Padre que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, él no podía usar su poder para beneficio propio. Y el diablo quería eso, ¿no? Ahora, si es que el diablo le empujaba, ¿no?, le botaba, ahí sí, prácticamente los ángeles le hubieran protegido a Jesús, ¿sí? Pero si él se botaba voluntariamente, ahí sí ya no. Entonces, eso es la presunción, ¿no? La presunción es cuando nosotros nos llenamos de orgullo y
y nos queremos rebelar hacia Dios o irnos contra uno de los mandamientos de Dios, se puede decir que también es exponernos al peligro para que Dios haga el milagro. Entonces, cuando nos exponemos voluntariamente al peligro, eso es la presunción. Es como si yo me metiera voluntariamente a la boca del oso, provocar al oso para que me ataque, ¿no? Y ver que Dios me defienda. Entonces ahí Dios no obra, sino. Pero cuando nos coge de sorpresa, ahí sí Dios obra de cuando le clamamos a Dios, ¿no? Yo te cuento un testimonio. Cuando me acuerdo trabajaba en un taller y era de entrar a las 8 de la mañana. Ese día fui temprano, bien de mañana. Y la sorpresa fue de que encontré el taller cerrado. Entonces me quedé un rato parado esperando que llegue el dueño del taller para que me abra la puerta, y en ese lapso apareció una chica simpática y se me acercó a mí asustada, ¿no? Me dice, me van a asaltar, me están siguiendo. Entonces yo me acerqué a ella y digo, tranquila, ¿no? Entonces, ¿dónde va? Dice, acá nomás a las oficinas. Vamos, la acompaño, le dije. Y justo a lo que estaba caminando vi que pasó una moto, pero así despacito, y estaban dos hombres ahí. Y nos quedaron viendo, nosotros nos quedamos viendo. Y ahí se fue alejando, se fueron alejando. Entonces dije, ya, tranquilo, ¿no? Entonces, pero no, llegaron a la esquina y se dieron la vuelta. Entonces ya yo dije, no, estos nos quieren asaltar, dije entre mí, ¿no? Y de pronto están armados. Entonces yo esperaba ya solo el asalto, ¿no? Y de la nada apareció una furgoneta color blanca y un hombre así, no me acuerdo si estaba en camiseta, pero era también color blanco. Y la chica enseguida se acercó al hombre y dice, vea, no sea malito, nos quieren asaltar esa moto. Entonces él se quedó parado, ¿no? Viéndoles a los ladrones y frente a frente, ¿no? Entonces al ver la furgoneta, los ladrones tuvieron miedo, ¿no? Porque si es que había un choque, ellos salían perjudicados. Entonces ellos se dieron nuevamente la vuelta y ahí sí ya desaparecieron. Y después el hombre también se fue, ¿no? El de la furgoneta, y golpearon la puerta, la oficina, y salieron mucha gente y que le atendieron a la chica, ¿no? Entonces miren, Dios obra, ¿no? Porque la Biblia también nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Se encuentra en Salmos 34:7. Entonces Dios tiene ese poder, ¿no? Él nos libra. Pero si nosotros nos metemos voluntariamente hacia el peligro, ahí sí no. Ahí Dios no puede obrar, ¿sí? Entonces eso debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un lugar peligroso y Dios me libró, pero si otra vez digo voy a irme otra vez al mismo lugar, y para que Dios también me libre, ¿no? Entonces ahí eso es la presunción, ¿sí? Si yo conozco lugares que son peligrosos y voy así de adrede, ¿no? Entonces ahí sí Dios no va a orar, ¿no? Entonces eso, tener en cuenta esto, ¿no? En el tiempo que estamos viendo de la delincuencia, no exponernos al peligro, sí, debemos siempre estar atentos, ¿no? Eh, en el caso de llevar mucho dinero, hoy la policía también ayuda, ¿no? Brindando un custodio gratuito, ¿sí? Entonces, eso está bien. Y ya te voy a dar una cita también de lo que pasó con Pablo. Entonces, en ese aspecto, eh, no debemos exponernos a los peligros, ¿no? Entonces, es como si yo orara pidiendo la protección de Dios y cruzo la calle sin ver a los dos lados, ¿no? Eso también está mal, ¿no? Entonces, o también conducir el auto a 120 kilómetros por hora. Por más que haya orado, no me estoy exponiendo al peligro. Entonces, si ven, ahí eso tenemos que tener en cuenta también de la presunción. Eh, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, aquí tú puedes leer, ¿no? Yo solamente te voy a dar un resumen. El apóstol Pablo estaba, como decir, como detenido por predicar la palabra de Dios. Y un sobrino de Pablo
escucha, ¿no?, de que los judíos habían hecho un juramento, inclusive habían ayunado para dar muerte a Pablo el día siguiente. Era como 40 hombres que iban a quitarle la vida a Pablo. Entonces el sobrino le avisa a Pablo y Pablo le dice que avise a, a uno de los líderes de ese tiempo, ¿no?, al tribuno, para que vean cómo ellos puedan arreglar, ¿no? Y justo eh, le ayudan a Pablo, ¿no? Aquí dice en el versículo 23, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la tercera de la noche 200 soldados, 60 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en, en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Entonces, imagínense cuántos soldados, ¿no?, que le tuvieron que proteger a Pablo, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no?, anteriormente, la custodia de la policía es algo bueno, ¿no? No es que no hay fe, ¿no? Sí, eso también vemos aquí, ¿no? Eh, y también hoy en día escuchamos, ¿no?, los vacunadores que amenazan de muerte, ¿no? Y a veces no se los toman tan en serio, ¿no? No van a hacer nada, pero ustedes han visto en las noticias que sí han quitado la vida. Todo el rato que una amenaza de muerte debemos siempre estar pendientes, alerta, ¿no? y, y tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, en el caso de Pablo, en este caso fue como ser los ángeles, los soldados y las autoridades, ¿no?, que le ayudaron a Pablo a ser resguardado para poder llegar bien a Cesarea. Eh, Aquí vamos a ver también otra cita, ¿no?, en Nehemías. Vamos a ver en Nehemías capítulo 4. Nos habla de que, o sea, y les voy a dar un resumen nada más. Recordemos de que el pueblo de Judá había sido llevado a Babilonia, pues después ya pasó los 70 años y tuvieron que regresar nuevamente, ¿no?, a reconstruir Jerusalén. Entonces ahí va Nehemías para reconstruir sobre todo los muros de la ciudad. Pero hubo un grupo de gente que se burlaba y no les dejaba hacer la obra. Inclusive les amenazaban, así les habían amenazado. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? ¿No? Dice que él tuvo que, aquellas personas que estaban construyendo con sus familias, les dio armas, ¿no?, lanzas, vemos espadas también. Y inclusive dice que como los muros eran largos, ¿no?, estaba un grupo, por decir un grupo a 1 kilómetro de distancia. Entonces hacían sonar la trompeta cuando eran asaltados por esos grupos que querían impedir, ¿no? Entonces sonaban la trompeta, entonces ahí toitos, como estaban armados, corrían enseguida a defender, a ayudar. Entonces aquí también podemos sacar una aplicación, ¿no? Hoy en día la, la organización de los barrios, ¿no?, frente a la delincuencia está bien, ¿no? Hacen sonar la sirena, el botón de pánico, todo eso, ¿no? Entonces ahí se salen los vecinos, ¿no?, con palos, alguna cosa, haciendo bulla para que poder ahuyentar a los ladrones, ¿sí? Entonces de esa manera también está bien, ¿no? El tener guardia, por ejemplo, en las oficinas también. Ahora, yo no te digo que utilices armas, ¿no? Porque en el caso de Pedro, se recuerda, ¿no?, cuando hirió a Malco, eh, prácticamente si no hubiera sido por Jesús, ¿no?, si Jesús no le sanaba, capaz que Pedro hubiera sido prisionero, ¿no?, o lo hubiera matado, imagínense si hubiera matado, ¿no? Tremendo. Entonces por eso un cristiano no debe usar armas. Dejar, mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Yo pagaré, dice, ¿no? Entonces dejar a las manos de Dios, ¿no? Porque también la Biblia nos habla de que el destino de los malvados, ¿no?, serán como paja, ¿no?, como hierba, diciendo que hoy están y mañana ya no están. Y Dios siempre hará justicia, ¿no? Ustedes ven que a pesar de que la justicia de Dios tarda, ¿no?, pero llega, ¿no? Entonces delincuentes que por más que se han huido a otros lugares
y les han cogido, ¿no? Les han capturado. Bien, eh, entonces, la organización de los barrios, ¿no? Entonces, eso es muy importante.